Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gusto saludarlos hoy martes 10 de septiembre. Estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado ya en la recta final de esta serie. El día de hoy es el número 38 y se titula Demasiada violencia. En este mundo hay demasiada violencia, mis amados hermanos. Un poco de violencia ya sería demasiado, y en este mundo no hay un poco de violencia, hay mucha violencia. Es tristísimo saber de las guerras que existen en este mundo, allá en Medio Oriente, en Ucrania. La violencia que existe en nuestros países, la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia que existe en las familias, a veces hay violencia doméstica, la violencia que existe en las calles, de pronto saber los tristísimos casos de muertes, de tiroteos que ocurren a veces hasta en los lugares menos esperados, en una escuela, en un centro comercial. En este mundo hay demasiada violencia. Y ya dijimos ayer, se trata del pecado, se trata de la maldad de este mundo, contra la cual está luchando Dios, y ya le dio su golpe final, pero sigue habiendo violencia en este mundo. Hoy vamos a leer otro texto de violencia. Son de esos textos incómodos. Uno no se espera que esto esté en la Biblia, uno no se espera que esto ocurra con personajes bíblicos, pero vamos a leer lo que pasó. Vamos a tratar de reflexionar al respecto. Esther capítulo 9, versículos del 11 al 16, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, porque en la cruz de Cristo podemos ver que tú estás no por la violencia, sino en contra de la violencia, tanto que te sacrificaste a ti mismo, Señor, para vencer sobre los poderes del mal que producen la violencia. Señor, permítenos ser también agentes de paz, agentes de perdón, agentes de amor en este mundo, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Demasiada violencia, se llama este devocional. Hay demasiada violencia en este mundo. Y Dios ha prometido que Él establecerá un reino eterno de paz. Y ese reino ya vino, se acercó en Cristo Jesús, el príncipe de paz. No está consumado ese reino todavía, porque otra vez Dios está dando oportunidad para que creamos en Él, para que decidamos ser parte de ese reino. Mientras tanto, sigue habiendo violencia en este mundo y hay violencia en esta historia, la historia de Esther. Vamos a leer lo que pasó. Recuerdan que el pueblo de Dios se defendió de los que los atacaban y lograron vencer sobre ellos porque Dios estaba con ellos, Dios los estaba protegiendo. ¿Y qué pasó después? Versículo 11 del capítulo 9. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca de los números de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y te será concedida. Noten cómo otra vez el rey se pone a las órdenes de Esther. Esther es claramente el personaje principal de esta historia. Y respondió Esther: si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrincantes a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Resulta que acaba el día del decreto, del segundo decreto de salvación, y el rey dice: pues muy bien, ya ocurrió la cosa, ya claramente Dios los bendijo. Otra vez no se pronuncia el nombre de Dios, pero a mí me parece muy claro que esa es la idea detrás de esta narración. Dios está con ustedes, Dios les dio la victoria. Ahora, ¿qué quieres, reina Esther? Y la reina Esther pide un segundo día de violencia. Y aquí es donde entran los problemas. ¿Por qué Esther pide eso? Otra vez las preguntas. Ya más o menos se nos habían calmado las preguntas, pero otra vez, ¿qué no se supone que Jesús habla del perdón de los enemigos, del amor unos a otros, de la paz? ¿Qué está pasando? No voy a repetir todo lo que ya dije, que la gran mayoría se aplica aquí. Otra vez, se trata de defensa, se trata del plan de Dios, se trata de la redención y se trata de un contexto donde hay violencia. Y no, mi amado hermano, quiero que quede muy claro. El mensaje del libro de Esther no es: ve a matar a tus enemigos. Si alguien te hace daño, tú toma venganza y acaba con él. Y
y al día siguiente también. No, ese no es el mensaje del libro de Esther. El mensaje de Esther no es la venganza ni la violencia. Porque aquí, recuerda, no se trata de personas tomando venganza por su propia mano. Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es dejarle a Dios la venganza. Y si hay gente que está en tu contra, déjale a Dios la venganza. Si tú tienes que defenderte, defiéndete. Pero perdona, ama, busca la paz en todo momento. Y no tomes venganza por tu propia mano. Entrégalos en las manos de Dios y deja que Dios sea tu vengador. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. La paz, la mansedumbre. Entonces, ¿por qué Esther pide eso? Bueno, te cuento algo. Fíjate que entre los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo si lo que hizo Esther fue bueno o malo. Hay quienes dicen que lo que hizo Esther fue un error, fue un pecado. Como que le gustó la victoria y quiso consumarla, como que ella sí se llenó de esta sed de venganza. Hay quienes dicen, no estuvo mal, estuvo bien lo que hizo. No porque la venganza sea buena, sino porque todo esto es parte de un plan. Si es que déjame, te digo 4 de las diferentes opiniones que tienen algunos estudiosos de la Biblia, todos ellos cristianos que aman a Dios, que creo yo tienen al Espíritu Santo, pero no se ponen de acuerdo en el significado de Esther pidiendo otro día para matar a sus enemigos, otro día de matanza. Tampoco queda claro, también se discute si solo fue en la capital de Susa donde hubo este segundo día, porque después el versículo 16 parece ser más bien como un resumen de los 2 días, pero solamente en la capital es donde hubo un segundo día de matanza, quizá porque ahí es donde Amán había influido más en las personas y había más odio contra los judíos. Probablemente eso es lo que está ocurriendo. Pero miren las explicaciones que dan algunos estudiosos de la Biblia. Hay quienes dicen que este relato de los 2 días simplemente fue una manera del escritor sagrado de explicar por qué el Purim se celebraba 2 días. Te explico. El Purim es una fiesta de los judíos y el libro de Esther es una especie de explicación de esta fiesta. Como cuando alguien, nuestros niños o alguien que no conoce nuestra cultura nos pregunta, oye, ¿qué es eso de Navidad? ¿Por qué celebra Navidad? Y le contamos la historia de Navidad, del Evangelio, el nacimiento de Jesús, José y María, Belén, el establo, etc. Igual acá, los judíos tienen una celebración que se llamaba Purim. ¿Por qué celebraban eso? La explicación era porque hubo un malvado que quería matar a los judíos, pero Esther, la reina Esther, convenció al rey de que hiciera un segundo decreto para salvar a los judíos. Y es probable que esa fiesta se celebrara desde tiempo antes y los judíos no se ponían de acuerdo entre cuál día era, si el día 14 o el día 15 de ese mes. Y entonces el escritor sagrado dijo, pues los 2 días, el 14 y el 15, y la razón es porque hubo un segundo día de defensa, vamos a decir así. No lo sé, no me encanta esta explicación, porque hace pensar que el escritor sagrado como que se le inventó, ¿no? Y no me parece que sea la idea. Más bien pienso que es al revés. Si hubo un segundo día, si el narrador nos cuenta que hubo un segundo día de violencia, es porque hubo un segundo día de violencia. Segunda explicación, la que les decía yo hace rato. Se trata de que en Susa fue el único lugar donde hubo 2 días de violencia, porque ahí es donde Amán tuvo más influencia y donde hubo más odio en contra de los judíos y tuvieron que defenderse un segundo día. Recuerda que todo esto es una cuestión de defensa propia. No están atacando nomás porque se les da la gana. Y en Susa tuvieron que defenderse en una segunda ocasión. Tercera explicación. Hay quienes dicen, se trata de un error de Esther. Se le subió el poder. Le gustó ser la que mande y le gustó ver a sus enemigos caer. Y es un recordatorio que a todos nos puede pasar. A todos nos puede corromper el poder. Mardoqueo y Esther ahora están en un poder más alto y cometieron el error de vengarse de sus enemigos de manera violenta y lleno de odio. No lo sé. Hay quienes lo ven así, no estoy seguro de que sea así. Cuarta explicación. Es una muestra de la victoria total de Dios y su protección a su plan y a su pueblo. Dios tiene un plan que es salvar a todo aquel que cree. El plan de Dios no es destruir a un pueblo y a otro, no. El plan de Dios es salvar a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Para llevar a cabo ese plan, Dios tiene que defender su plan. Tiene que defender su pueblo porque es a partir de su pueblo que van a ser Cristo Jesús. Y esta victoria sobre sus enemigos un día y luego otro día es una muestra de que es definitivo la protección, la victoria. No fue un accidente, no fue una cosa temporal, es real, es definitivo.
Y ese es el significado de los 2 días y la petición de Esther. Y número 5 y último, es un juicio de Dios sobre las naciones paganas malvadas. Dios no va a descansar hasta que haya juzgado a estas naciones malvadas y hasta que haya cumplido su promesa de destruir a los pueblos que estuvieran en contra del pueblo de Dios. ¿Qué explicación les gusta? ¿Qué perspectiva les gusta? Pienso que hay verdad en muchas de ellas. Y a fin de cuentas, a reserva de que cada quien tome su decisión, déjame decirle 3 enseñanzas que me parece son ineludibles a partir de esta historia. Número 1, Dios juzga la maldad. Dios no tiene por inocente el culpable. Dios es lento para la ira. Dios no es impulsivo. Dios no es un Dios que alguien me hace daño y inmediatamente tomo venganza, ojo por ojo, diente por diente. No. Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. ¿Pero qué significa que es lento para la ira? Que tiene ira y juzga la maldad. Dios es un Dios que juzga la maldad. No sé qué me da cuando hay críticos, ateos, que no creen en Dios. Y es interesante porque los que no creen en Dios de pronto hablan mucho de Dios y se quejan de Dios cuando ni siquiera creen en Él. Y dicen en contra de Dios que Dios es malo porque no detiene la maldad. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que haya maldad en este mundo y que haya sufrimiento? ¿Por qué no detiene las guerras? ¿Por qué no detiene la maldad? Y curiosamente son esas mismas personas las que se quejan de que Dios haga este tipo de cosas en contra de pueblos. ¿Por qué Dios hace esta maldad en contra de estos pueblos? ¿Por qué es un Dios violento? ¿Por qué es un... A ver, no puedes tener las dos cosas. No puedes preguntar por qué Dios no detiene la maldad. Y de pronto cuando Dios sí detiene la maldad, destruyendo a estos pueblos, también te enojas. O sea, no te gusta nada, ¿no? Con nada tienen contento. No, Dios sí detiene la maldad. Dios juzga la maldad. Pero esa maldad de pronto se tiene que detener con violencia, con fuerza. Dios juzga la maldad. Número 2, Dios acabará con la maldad. Un día ya no habrá maldad. Un día ya no será necesario. Y desde Cristo Jesús ya no es necesario hacerlo por la fuerza porque ya está derrotada. Desde Cristo Jesús ya no es necesario hacerlo por la fuerza porque ya está derrotada. La maldad espiritual. Y un día vendrá a acabarla por completo y viviremos por la eternidad en un lugar donde ya no habrá llanto ni dolor. Perfecta paz en Cristo Jesús. Y número 3, si creemos en Él, Dios nos libra de la maldad. Mi querido hermano, creamos en Cristo Jesús. En este mundo hay demasiada violencia. Seamos del ejército del bien, de la paz, del reino de Dios que viene a traer paz. Porque Dios va a juzgar la maldad. Estemos del lado del bien. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie que ha sido tan reveladora, ilustrativa, Señor. Permítenos vivir cada día del lado del bien, del lado de la paz. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.